Elegir una cámara de acción no es tarea fácil y si la vas a usar para bloguear, mucho menos, porque hay muchísimas opciones en el mercado y lo que debe cumplir una cámara para bloguear es que sea compacta, que tenga excelente calidad de video, si es posible en 4K, y además tenga una estabilización increíble y que tenga un audio decente. Hoy tenemos dos opciones de DJI muy populares en el mercado, la Pocket 2 que salió hace un tiempo, una cámara con estabilización mecánica de 3 ejes y con capacidad para grabar a 4K, y la DJI Action 2, una cámara modular que también graba a 4K y tiene estabilización por software. ¿Cuál de estas dos cámaras es la mejor opción para salir a bloguear? Pues lo descubriremos mediante una serie de test de fotografía, de video, de audio, de estabilización para que tú tomes al final la mejor decisión y sepas cuál elegir. Así que no te muevas de ahí. Vamos al precio, que es uno de los deal breakers a la hora de elegir un gadget, cualquiera que sea. La Pocket 2 en el combo de creadores que trae micro inalámbrico en el paquete y unos cuantos accesorios más vale 11.700. Lo puedes encontrar en Amazon con buenas promociones, así que siempre checa en todos los sitios posibles para que consigas el mejor precio. La Action 2 en combo pantalla, es decir, existen dos versiones, una que trae este módulo de cámara más uno de batería y el combo pantalla, que es el módulo de cámara y la pantalla adicional, esta pantallita de acá, pues ese está en 10.900. Puedes encontrar también muchas promociones, así que no te quedes con un solo precio y vete a buscar por toda la web quién te lo puede dar más barato. En precios son bastante competitivas, están al nivel de la gama alta de este tipo de gadgets del mercado, de Insta360, de GoPro, y la verdad es que en cuanto a calidad de materiales y calidad de construcción sabemos que DJI no defrauda. Diseño y ergonomía. Las dos son cámaras compactas que pueden grabar a 4K y estabilizan la imagen de diferentes maneras. Hay algunas funciones en las que van a converger, pero fueron concebidas para algo totalmente distinto. En el caso de la Pocket 2 es un dispositivo más estilizado, para mí, desde mi punto de vista, más ergonómico a la hora de tenerlo en mano y grabarte constantemente. Puedes tener cierta acción con él, pero limitada. La estabilización es por este gimbal mecánico de 3 ejes que tiene la ventaja de que va a estabilizar tanto en condiciones de luz normal como en condiciones de poca luz. Esto lo recomiendo más para blogging de ciudad, algo de acción sí, pero no tampoco una acción extrema. En el caso de la Action 2 vas a necesitarla, puedes tener en la mano, es un dispositivo modular, esta sí está enfocada para la acción al 100%, es magnético, es decir, puedes separar este módulo que es el módulo de display más el módulo de cámara, lo puedes separar y lo puedes añadir a cualquier otro dispositivo, a una superficie metálica. Está diseñada para la acción, le puedes poner un case para protegerla y siempre vas a necesitar ponerla en un trípode o para poder grabarte a ti mismo de una manera más fluida. Este estabiliza por medio de software, una estabilización que ya sabemos que cuando lo hace por software, en condiciones de poca luz no es tan buena o la calidad de imagen no queda tan buena. Sin tener en cuenta para qué fueron creadas, los consumidores finales han usado estas dos cámaras para bloguear la mayor parte del tiempo. Así que son dos opciones que va a depender de lo que tú estés buscando, si más ergonomía, seguimiento, grabar en condiciones de poca luz o una estabilización más fuerte cuando tienes algo de acción. Va a depender de lo que tú busques. Ficha técnica de estas dos camaritas. Se las dejo aquí en pantalla unos segundos para que le puedan echar un vistazo. Si quieren consultar más a detalle, ahí están las páginas para que vayan a navegar a profundidad. Pero básicamente es lo esencial para que entienda de qué estamos hablando cuando mencionamos la Pocket 2 y la Action 2. Test de fotografía. Dejaremos todo en automático para que el error no sea por la manipulación de los parámetros que haga yo de este lado, sino que sea el resultado que da cada una de las cámaras. Es bueno mencionar que el ángulo de visión de la Pocket 2, recordemos que es de 93 grados, viene en el combo de creadores un lente adicional magnético que lleva esto a 113 grados, pero en el caso de la Action 2, el ángulo de visión es de 155 grados. Una barbaridad. La mayor parte del tiempo, les soy honesto, yo termino
haciendo un poco de zoom para que la distorsión esférica en este, que es un ultra gran angular, no se note mucho en las fotos y en los vídeos. Así que vamos al test de fotos para que ustedes tomen una decisión de cuál de las dos hace un mejor trabajo. ¿Qué les pareció el resultado de las fotos de estas dos camaritas? Como pudieron ver, aún en modo automático, la Pocket 2 quema las zonas donde hay mucha luz. Y como vieron en el caso de la Action 2, pues distorsiona debido al ángulo de visión de 155 grados. No son perfectas, debes regularlo manualmente si quieres tener unos mejores resultados. ¿A ustedes qué les pareció? ¿Cuál hizo un mejor trabajo en fotografía? Ahora vamos a hacer test de video a 4K, estabilización y prueba con los micros nativos de ambas camaritas para ver cuál de las dos hace un mejor trabajo. To my parents, 'cause where the fuck would I be without you? That's somewhere. I know you don't like. Esta es una prueba de audio de los dos dispositivos con los micros internos de cada uno. No van a tener ningún procesamiento durante la edición. Y estamos pues en exteriores, ¿no? Se escucha todo realmente. Es decir, hay bastantes carros, hay bastante gente en la calle, ya la cuarentena se fue, ya Andamos no sin llega. cubrebocas. Bueno, andamos sin cubrebocas aquí porque no hay gente cerca, pero ¿qué opinan del audio, la calidad del audio de cada una de estas camaritas? La verdad es que las dos tienen un audio, bueno, las hemos probado individualmente y hemos visto que la verdad que tienen un audio bastante bueno ambas cámaras, pero siempre hay una vencedora. ¿Cuál de las dos creen ustedes que tendrá mejor audio? Pues veamos, amigos, déjenlo todo en los comentarios. Nosotros seguimos probando estas camaritas lado a lado para que vean ustedes cuál de las dos hace mejor trabajo y cuál elegir entre una y otra. Gucci, yeah, you worth it, yeah, you worth it. Do it for purpose, do it for purpose. And if you're certain, baby, I'm certain that we can work it out. Yeah, we got some things we keep it on the low down. And she really likes secrets and love songs. Got some plans with a nigga, she gon' lose out. I can hit it right away. Oh yeah, this life's on us. Baby, I ain't playing, I ain't passing out. I can't take the pressure for the both of us. Shit ain't gon' change. You got me high. You got me high. Oh. You show me love. Can't get enough, no. Baby, you poppin', you got me Gucci. You got them boys on the pressure, you like a movie. I'm down to love you forever, ain't gonna lose it. You got me Gucci, oh yeah. Conclusiones, amigo. ¿Cuál de las dos se les hizo que hace un mejor trabajo en todos los apartados que hemos testeado? Si tuviese yo que quedarme con una de las dos, preferiría la Pocket 2 por la versatilidad. La puedes usar para condiciones de un poco de actividad, sin tampoco ser una acción extrema. Tiene un sensor mucho más grande, de 64 megapíxeles. En condiciones de poca luz estabiliza mucho mejor al tener un estabilizador mecánico de 3 ejes, este gimbal que está acá. Y tiene funciones de seguimiento que la verdad es que son una delicia, sobre todo cuando te estás grabando a ti mismo. En cambio, la Action 2, como su nombre lo indica, es para la acción, se nota un poco más robusta. Si le pones un case
que la proteja, pues te va a permitir sacarle más partido en momentos donde necesites un poco de esa robustez. En condiciones de poca luz no estabiliza tan bien porque lo hace por software. Durante el día las imágenes, el video es una delicia y la estabilización está a otro nivel. ¿Ustedes qué opinan? ¿Con cuál de las dos se quedarían? ¿Cuál se les hace mejor para lo que ustedes están buscando? Déjenlo todo en los comentarios, amigos. Y esto ha sido todo, amigo. Espero que les haya resultado de utilidad el video y con todos los tests que hicimos para estas dos camaritas les haya quedado claro cuál es la que se adapta más a lo que están buscando. Recuerden, si quieren para bloguear en ciudad, les recomiendo la Pocket 2. Si quieren bloguear en ciudad y un poco de acción, la Action 2. Las dos son excelentes cámaras que les van a sacar el mayor partido. Nos vemos en un próximo video la próxima semana. Si les gustó el video, no olviden compartir con sus amigos, suscribirse al canal si no lo han hecho, que me agradaría mucho tenerlos de vuelta por acá, y dejar un comentario para ver en qué podemos mejorar. Nos vemos la próxima semana.